Saludos amigos de Metro, soy Manuel Guillama. En esta ocasión nos encontramos con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Doctor, un placer para nosotros que esté aquí con nosotros para esta entrevista. Siempre a la orden. Doctor, antes de entrar en varios temas, ¿no?, que queremos tocar con usted, quisiera que me dé su opinión, ¿no?, en términos de si esta orden ejecutiva que firmó la gobernadora la semana pasada, ante lo que ha sido un avance bastante dramático de los casos de COVID que se han confirmado en Puerto Rico, si se dio a tiempo para evitar un colapso del sistema de salud. Bueno, eso lo veremos en el transcurso de esta semana que está finalizando y la próxima semana. La realidad es que cuando se dieron la última reapertura fue en el momento que más bajitos casos de COVID habíamos tenido. Habíamos estado haciendo por 3 meses sobre 4,000 pruebas moleculares diarias, y esos 2 últimos días antes de la última reapertura, de más de 4,000 pruebas, habíamos tenido 2 y 3 positivos. Pero ahí empezó a subir los casos asociados cuando tú buscas el tracing, la mayoría o a viajeros o a actividades, ya sea en negocios, en familiares, privadas, donde había uso de alcohol y no se usaban las medidas de precaución adecuadas, y por eso empieza a aumentar dramáticamente los casos, especialmente en el renglón de 20 a 29 años, ¿verdad? Los jóvenes, hemos sido jóvenes, piensan que nunca les va a tocar. Y la realidad es que este virus puede matar severamente a cualquier persona, no importa la edad. Y si usted le da leve, de todas maneras, puede contagiar a personas vulnerables de su familia y ser responsable de ese fallecimiento por haber tenido una actitud poco responsable con la situación que estamos viviendo. Así que hubo unas discusiones y unas negociaciones bastante intensas para poder llegar a una orden que ataca los dos problemas principales, los viajeros, ¿verdad?, con las nuevas reglas, ¿verdad?, que como son nuevas hay que ajustarse a ellas, y atrasar el turismo hasta agosto 15, y la parte del uso de bebidas alcohólicas con la ley seca y todo lo demás. Si eso va a dar o no, eso nunca lo sabremos, lo veremos en los próximos días. Pero el problema que nosotros tenemos principal es que tenemos dos crisis. Tenemos COVID subiendo y tenemos las enfermedades crónicas que no se trataron en marzo por miedo a ir al médico, que están descompensándose y están llenándose los hospitales por esas dos razones. Tenemos ya problemas de espacio, sobre todo en las áreas donde hay menos hospitales, ¿verdad? Porque en el área metropolitana hay más hospitales, pero en el oeste, en el norte hemos tenido problemas de capacidad hospitalaria. Sí, precisamente ese tema lo quería tocar, ¿verdad? En pasados días, personas de la industria de la salud han apuntado a que hospitales privados están transfiriendo pacientes contagiados de COVID al centro médico, lo que ha saturado la capacidad de esta institución. ¿Usted entiende que los hospitales privados han hecho buen uso de esos 150 millones que se le asignaron de la ley CARES, ¿no?, para poder mitigar el impacto de esta pandemia? No, yo creo que los hospitales privados deberían ya regresar a todos los empleados que se sancionaron temporalmente. No hay razón para esperar cuando ya no haya capacidad hospitalaria para llenar esa plaza. Igual que el Centro 330 que despidió personal realmente sin ninguna justificación, también debería regresar a los empleados que fueron cesanteados temporalmente, porque no podemos esperar a reclutarlos cuando ya tengamos la crisis encima. También se supone que le van a asignar un dinero adicional, así que yo creo que no hay razón para que el personal que fue cesanteado no sea
regresado a sus puestos de trabajo. Hoy por hoy habría que decir que hay una escasez de personal a raíz de esos despidos que se dieron hace ya 3 o 4 meses. No, definitivamente, ¿verdad? Con los censos bajos el personal daba, pero ha ido subiendo y sobre todo en esos hospitales que ya están casi al límite, no hay razón para que tener personal afuera. En el caso particular, ¿no? de los médicos, de los profesionales que componen la matrícula del Colegio de Médicos, ¿se vieron directamente afectados por esos despidos que se dieron a inicios de este proceso de emergencia? Bueno, la mayoría de los médicos no son empleados del hospital, pero sí le quitaron horas en los turnos de trabajo. A mí personalmente me bajaron parte de lo que yo cobro como director médico de uno de los grupos de mi hospital. Así que sí, y algunos le han reducido las horas a la mitad o más de lo que solían trabajar. Así que no es como el resto de los empleados, que hay un despido total, pero sí han bajado dramáticamente las horas. Y hasta ahora no han visto que hayan revertido esos recortes en el caso de los médicos. No, no, y también deberían ya ir retomando el curso normal porque las cosas ha ido subiendo bastante. No, de casualidad, el Colegio de Médicos cuenta con estadísticas de los médicos que se vieron afectados a través de esos recortes y que todavía no, ¿verdad? No han recuperado, ya sea como usted menciona, su horario normal en las distintas instituciones del país. Un número como tal no tengo, pero son cientos de médicos afectados. Okay. En esta etapa de la pandemia, ¿verdad? Que estamos viendo, podríamos decir, una segunda ola de contagios de coronavirus. ¿Cuáles son las principales necesidades del sistema de salud en este momento? Por ejemplo, en un momento dado había escasez de equipo de protección personal. Se hablaba de que posiblemente no iba a haber ventiladores en los hospitales para atender la cantidad de pacientes que potencialmente llegarían en algún momento a los centros de salud. ¿Cuáles son esas necesidades en este momento? Lo primero, esto no es una segunda ola. Esto es la primera ola que Estados Unidos no la manejó correctamente y en gran medida parte de esa primera ola que no se ha detenido en Estados Unidos. La primera ola atacó primeramente a países que tenían más recursos. Ahora, esta primera ola que no se ha acabado está atacando por los países más pobres en Sudamérica, África, parte de Asia. Y al Estados Unidos no manejarla bien y nosotros tener amplia vuelos entre Estados Unidos y Puerto Rico, al igual que con República Dominicana, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una gran comunidad dominicana y República Dominicana es el peor país que le ha ido con esta epidemia en el Caribe, teniendo, ayer tuvo más de 1.500 casos moleculares confirmados y el aumento en muertes llega a casi 1.000 ya las muertes en República Dominicana, pues también de la misma manera que los puertorriqueños van y vienen de Florida, Nueva York, de Texas, pues la comunidad dominicana va y viene de República Dominicana a ver sus familiares. Así que tenemos dos focos, Estados Unidos y República Dominicana, con muchos viajes a Puerto Rico y eso nos trae el virus más estas actividades privadas que se están dando. Así que esto no es una segunda ola. En cuanto a el equipo de protección personal, ahora hay en los hospitales, pero mucho de lo que se está pidiendo ahora queda en lo que se llama back order, porque le están supliendo a otros sitios que tienen más casos que nosotros y no necesariamente hay. O sea que sí podría escasear de nuevo el equipo de protección personal en algún momento. Ahora mismo no es el momento, pero podría pasar. En cuanto a los reactivos, el hecho no es que tenga chavos para comprar los reactivos ni dinero. El problema es que la distribución de los reactivos la hace el Departamento de Salud Federal, según los casos que están habiendo en las jurisdicciones. Y por eso, al haber jurisdicciones con muchos casos en Estados Unidos, más que Puerto Rico, incluyendo como hemos subido hasta ahora, esto pues
nos toca menos de la cantidad de reactivos. Eso mismo ocurre, por ejemplo, con el Remdesivir, es uno de los medicamentos que se usa. Eso se distribuye a través de FEMA según la necesidad de cada estado. Y no es dependiente de cuánto dinero tú tienes, sino de la distribución que está haciendo ya sea el Departamento de Salud Federal o FEMA. Claro, en el caso de las hospitalizaciones en particular, ya el pasado fin de semana los números se habían básicamente triplicado de lo que había sido la norma a lo largo de toda esta emergencia, ¿no? Los números usualmente eran alrededor de 100 pacientes, quizás un poquito más, con coronavirus hospitalizados, ¿verdad? Según los reportes del Departamento de Salud, ya desde el viernes pasado los números superaban los 300. Ante esa situación, ¿considera que se ha llegado a un punto en el que es necesario que el Departamento de Salud considere habilitar camas de hospitales en espacios tales como Roosevelt Road, como se consideró en un momento, el Campamento Santiago, donde ya la Guardia Nacional ha comenzado a construir unos espacios, ¿no?, que potencialmente se usarían para recibir pacientes? Es hora de considerar esas alternativas. Todas las alternativas deben estar sobre la mesa, pero primero deberíamos agotar las facilidades hospitalarias que tenemos, tanto en el sector público como en el privado. Un lugar como el centro de convenciones, como un TEN Hospital, no es un sitio para manejar un paciente COVID. Probablemente tú podrías pasar ahí pacientes que están estables. Un paciente COVID necesita una atención con muchos especialistas, con que tenga la capacidad de oxígeno necesaria el lugar. No, en cualquier sitio tú no puedes atender un paciente con COVID severo. Así que incluso cuando se habla de usar las unidades de las camas de psiquiatría que se tienen, por ejemplo, hay hospitales que tienen unidades psiquiátricas, pero están dentro del hospital físico, que tienes allí a los especialistas, etcétera, porque ¿qué tú haces con tener un ten hospital, un centro de convenciones, si no tienen los médicos necesarios para correrlo? Así que yo creo que hay que agotar primero las facilidades hospitalarias que tenemos para después pensar en ese tipo de alternativas. Seguro. Pero todo estaría sobre la mesa dependiendo de hasta dónde lleguen los casos. Sí, le quería preguntar por último, doctor, ¿ha visto algún cambio en el comportamiento de la ciudadanía a partir de esa última orden ejecutiva, ¿no?, que restringió un poco más las actividades que podían hacer las personas? ¿Cómo ha notado esa conducta del ciudadano promedio? Eh, no entendí muy bien la pregunta. Sí, a partir de esa última orden ejecutiva que volvió a restringir las actividades que se pueden hacer en la calle, ¿ha notado algún cambio en la conducta de las personas? ¿Están siendo un poco más cuidadosas cuando salen a la calle, o todavía no ha notado ese cambio, ¿no? Hay de todo. Hay gente que dejó de ir a las actividades que eran peligrosas, y gente que está haciendo lo mismo como si nada estuviera pasando. O sea que hay de todo, y nuestro llamado a la ciudadanía es que esto es una emergencia seria que nunca habíamos visto desde 1918. En la pandemia del 1918, la segunda ola real, que no es esta, fue la más gente que mató. Esa pandemia mató a 30 millones de personas. O sea, nosotros vamos por 600,000 muertes a nivel del mundo, y nos parece mucho, porque es mucho, pero ha habido pandemias mucho peores, y si no entendemos la gravedad del asunto, podemos llegar a ser hasta peor que esa. Claro, ya hace 100 años con una población mundial que era mucho menor de la actual. Así que definitivamente el riesgo sigue latente y seguirá latente por mucho tiempo. Doctor, nosotros le agradecemos que haya sacado de su tiempo para esta entrevista con nosotros. Así que, amigos de Metro, no se despeguen, manténganse conectados a Metro Puerto Rico y todas nuestras plataformas en las redes sociales.